Buenas, una vez más, el último viernes del mes, de los meses pares ahora. Junio es par, 6, con lo cual nos vemos un ratito aquí en Café Conciencia a tomar un café, a hablar de ciencia y tomar conciencia, en fin. Bueno, pues eso, como este espacio está pensado en comentar, bueno, pues dedicar un ratillo, esto es una vez cada 2 meses ahora, como habíamos dicho, a comentar cosas de ciencia, pues bueno, pues voy a compartir con vosotros mis inquietudes en este tiempo. Bueno, primero espero que estéis todos bien, que estamos pasando una época, hemos pasado una semanita un poco dura con el calor muy fuerte, sobre todo en algunas zonas en las que no estaban acostumbrados a tener este calor, ¿no? Esta ola de calor tremenda bueno, ha afectado a mí. Que haga 40 grados en Sevilla no me extraña, ¿no? Pero que haga 43 grados en Bilbao, pues, ¿qué queréis que os diga? Me llama un poco la atención. Y bueno, pues más al norte, peor todavía. En Francia, en Inglaterra, en Alemania lo están pasando realmente mal. O sea, hay vídeos por ahí de gente que está en Inglaterra, por ejemplo, en Londres, que las están pasando canutas, porque además no está nada adaptado a esos calores que me escuchaba yo a una mujer que decía, a una científica, por cierto, que hablaba de que el 2022 pues fue un verano fresco de los que solía haber entonces, pero desde entonces no ha habido de nuevo un verano fresco y este año ya han aparecido los calores demasiado pronto y demasiado fuertes, que no tienen las infraestructuras preparadas, no tienen la mayoría de los comercios de las tiendas, no tienen aire acondicionado. Es que es normal, ¿no? Igual que en Cádiz no hay calefacciones en los edificios, pues en Londres pues no hay persianas, o sea, no hay toldos que protejan del sol, son cristaleras, son casi como invernaderos, comentaba esta mujer, ¿no? Que eran como invernaderos las casas para captar el calor, todo enmoquetado, ya sabéis. Entonces, bueno, pues con esta época que han vivido y que siguen viviendo, que ellos allí todavía están pasando la ola de calor, se mantiene más tiempo más al norte. Es estas cosas que están pasando, ¿no? Bueno, yo creo que en estos países, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, esto les va a suponer, este año yo creo que va a suponer un punto de inflexión interesante, un tipping point que dicen los británicos, ¿no? En el que, bueno, pues tiene que haber un cambio que muchas personas pues no han querido ver, no han querido asumir y cada vez es más evidente. Es más evidente, pero aún así estamos en una época terrible, ¿no? En cuanto a confusión, o sea, la última en la última estrategia de los que pretenden seguir de la manera en la que seguíamos porque les ha ido muy bien, bueno, pues es generar confusión. O sea, lo primero es negar y lo segundo ya es generar confusión. Esa misma táctica la utilizaron las petroleras hace años, lo sabemos. Pero es que ahora con la inteligencia artificial, con los medios de comunicación que tenemos, en fin, es un mundo en el que por eso hace tiempo que algunos veníamos diciendo que para estos tiempos de incertidumbre es necesario, sería necesario o sea, crear leyes que impidiesen mentir a cargos públicos, por ejemplo, en declaraciones oficiales, etcétera, etcétera. No, necesitamos poder agarrarnos a algo cuando no sabemos si lo que nos dicen es cierto o es mentira. Tenemos que tener alguna forma de agarrarnos a la veracidad, ¿no? Porque poner todo en duda al final nos lleva a un individualismo atroz, que es lo que al final se persigue, ¿no? Y en estos tiempos, bueno, pues el secreto del ser humano, el éxito de nuestra especie es la cooperación, no lo olvidemos. Y eso en estos tiempos va a ser más importante que nunca. El cooperar y la cooperación exige confianza, y la confusión que nos están generando con esta cantidad de información fake, como ellos dicen, pues
socava la confianza y nos va a hacer bueno, pues cuando funcionamos como masa, pues somos completamente manejables. Esperemos que seamos lo suficientemente inteligentes porque es que además no nos queda otra. O sea, es que quiero que seamos conscientes de que no nos queda otra salida más que cooperar y cambiar, porque si no cambiamos, el desastre está asegurado y el desastre está viniendo más rápido de lo que todos preveíamos hace unos años, ¿no? Todos, bueno, pues hay quienes teníamos alguna conciencia ecológica ya hace un montón de años, mucha gente antes que yo incluso y con mucha más implicación de la que he tenido yo, pero el- el- la realidad nos está abrumando de tal manera que es que ya no hay salida, no hay otra posibilidad más que cambiar, o sea, no hay otra realidad. Lo que quiero decir es que en estos momentos, además, vamos a vivir en la época que estamos viviendo, que es el final la caída de un sistema capitalista que está haciendo aguas por muchísimas razones que en cuanto tengáis un poquito de capacidad de análisis las veréis claras, porque son muy evidentes, ¿no? El agotamiento general de los recursos, el límite al que se está sometiendo el planeta de extracción y de consumo, en fin, nos está llevando al desastre. Eh, no sé qué me han dejado aquí en el chat que no, no, no lo entiendo. Bueno, lo que os estaba diciendo, que ante este final en el que se va a aumentar muchísimo la confusión y en el que va a haber muchos intereses de los poderosos, porque al final el problema es que este sistema es retroalimentación positiva, que es el sistema capitalista, pero no solo económico, sino sociológico, ¿no? De manera que el que más tiene más fácil lo tiene para tener mucho más y el que menos tiene lo tiene muy complicado. O sea, este sistema de retroalimentación positiva que sabemos que lo que nos dice la biología es que los sistemas de retroalimentación positiva, si no tienen sistemas que los corten, sistemas de retroalimentación negativa, amortiguadora, que decía Stefan Ransdorf, por cierto, del que quiero hablaros en un momento, que cambió la definición de retroalimentación positiva por retroalimentación amplificadora, es decir, el efecto bola de nieve, y el concepto de retroalimentación negativa como retroalimentación amortiguadora, que es lo que hace pues un sistema como un termostato, ¿no? Que la caldera va calentando hasta que alcanza una temperatura en la que hay una retroalimentación negativa que dice ya has llegado aquí, deja de calentar. Esa es la retroalimentación negativa y por lo tanto amortiguadora de esos cambios. Lo decía porque sin querer los seres humanos pues les damos, tienen otras connotaciones. Fijaos, desde la teoría de los marcos relacionales, al que esté interesado en conocimiento psicológico, bueno, pues explica muy bien cómo enmarcamos y cómo un concepto no solamente tiene un marco relacional, sino otros en los que también tiene y se influyen unos a otros. Entonces, sin querer, el llamar retroalimentación negativa parece que no es bueno, ¿no? Y no, las buenas son las negativas en este caso. Pero sin querer ese concepto negativo tiene en muchos nosotros una connotación negativa. Por lo tanto, Stefan Raston, con mucha razón, las ha empezado a denominar como retroalimentaciones amortiguadoras. Lo que quiero decir es que en este momento de confusión en el que nos van a generar muchas noticias, en el que a mí me están llegando notificaciones de noticias de determinados medios, además que, bueno, no abro para que el algoritmo no me identifique con ellos, que no quiero que me identifiquen, pero la noticia llega, ¿no? Como diciendo, hablando del catastrofismo climático, de los mitos del cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, es ya tan evidente que no vamos a seguir discutiendo. O sea, es que no hay, si hay algún científico que, pues como en todos los lados, si hay algún médico homeópata, pues ¿qué se le va a hacer? Quiero decir, siempre hay algunos que no son capaces de admitir la realidad, ¿no? Pero la inmensa mayoría, abrumadorísima mayoría de científicos que tienen algo que decir y algo y que saben algo sobre los procesos de salud de nuestro planeta, pues están mucho más preocupados de lo que la población general sabemos y de lo que la población general creemos. O sea, aunque creamos que estamos preocupados y que nos abruma el tema del cambio climático, el tema del calentamiento, el tema de los plásticos, el tema de los desechos, el tema de la pérdida de biodiversidad, muchos problemas que tenemos
consecuencia de ese sistema de crecimiento infinito que hemos generado, ¿no? A base de extraer y de sobreexplotar un planeta, bueno, pues sabemos que nos lleva al desastre y que hay que cambiarlo. Y ante esa situación, pues hay muchos que están en este último momento, porque son últimos momentos los que no quedan, son muy pocos años los que tenemos de ventana de actuación, ¿no? De ventana temporal en la que podemos realizar un cambio que si en estos 10 años ya lo dijeron algunos de estos, ya lo dijo Johan Rockström, ya lo dijo Stefan Ranstorff, ya lo dijo Jane Hansen, que son las tres grandes cabezas de las que quiero hablaros hoy. Lo dijeron hace tiempo, ¿no? Tenemos como 10 años, de estos 10 años dependen miles de años de futuro de la humanidad. O cambiamos o no hay solución y se va todo al garete, pero mucho más rápido de lo que creíamos. De hecho, la mayoría de los científicos que os digo que están implicados de alguna manera en la investigación sobre los procesos que mantienen la vida en el planeta, pues se les ha puesto los pelos de punta hace no mucho tiempo. O sea, del 2023 aquí ha habido una evidencia de una aceleración de todos estos procesos, como todos estos procesos están entrando en funciones exponenciales, es decir, ya no siguen dinámicas lineales, no sigue una función lineal, no sigue una función aritmética, sino siguen funciones geométricas con dibujo de palo de hockey, que dicen los procesos. Exponenciales, ¿no? De base exponencial, las funciones de base exponencial. Y es un gran problema, es un gran problema y ante esta confusión quiero que daros las herramientas suficientes como para que seamos capaces de distinguir el grano de la paja, ¿no? De saber cuándo tiene veracidad lo que nos están diciendo o cuándo no tiene veracidad lo que nos están diciendo. En esto hay varias personalidades en ciencia que son personalidades simplemente porque les ha tocado un papel director dentro de grandes equipos, que al final coordinan el trabajo de, bueno, inicialmente, fijaros, Johan Rockström, que es el primero del que os voy a hablar, en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, pues dirigía un equipo de 28 científicos, pero al final los datos se han proporcionado por miles de científicos. Ha reunido el trabajo de miles de científicos en lo que en 2009 crearon en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que es el término de los límites planetarios, ¿no? Aquellos subsistemas que sabemos que si se mantienen dentro de unos márgenes nos van a permitir pues un desarrollo de sociedades humanas con una buena calidad de vida, ¿no? Quiero que os voy a mencionar varias personalidades que, como os digo, en realidad son representantes del trabajo de muchos. No es que ellos sean excepcionales, sí son excepcionales, pero digamos que es por una trayectoria de años en investigando en ciencia y de independencia, es decir, no hay conflicto de intereses. Eso es una de las primeras cosas que deberíamos ver cuando alguien nos da una opinión sobre estos problemas, es ver qué interés puede tener detrás, ¿no? O sea, si lo que nos estás diciendo, si tú estás cobrando de una petrolera, pues a lo mejor ese mensaje que nos estás diciendo de que a lo mejor el calentamiento no es de origen antropogénico, pues yo lo matizaría porque veo que tienes intereses, que a ti te va en ello, te va la ganancia en que consideremos que hay que seguir como estamos. O sea, es importante. Bueno, como os digo, una de estas personalidades es Johan Rockström, es la pronunciación, perdonadme, pero es que lo que tienen los suecos, ¿no? Que pone Rockström, no sé si será así. Mirad, voy a compartir con vosotros, aquí vamos a ponernos, este es Johan Rockström, esta es la página de Wikipedia. Bueno, pues Johan Rockström, quiero que tengáis, que lo reconozcáis, no a él físicamente solamente, sino el trabajo que han desarrollado creando esto que crearon en 2009 de los límites planetarios, que tienen una página, si entráis y ponéis mira, ¿ves? Pone Stockholm Resilience Center, o sea, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y estos son los límites planetarios, un espacio operativo seguro para la humanidad.
Voy a leeros un poquito, solamente un poquito. Dice, las actividades humanas han llevado a la Tierra más allá de su espacio operativo seguro. Por cierto, me voy a poner las gafas, que además así parezco más listo. Siempre da más sensación de cultura, ¿no? Alguien que lleva gafas y que se ha dejado los ojos estudiando. La resiliencia, esa capacidad de resistencia, ¿no?, natural del planeta se está debilitando. El calentamiento global se acelera, los ecosistemas muestran claros signos de degradación y están surgiendo señales de alerta temprana de puntos de inflexión en sistemas clave. Muy importante esto que nos está diciendo. Hemos entrado en el antropoceno, una era donde la actividad humana domina el sistema terrestre. Johan Ronks, ya sabéis que este término de antropoceno, bueno, pues hay científicos a favor, científicos en contra, se está diciendo si sí, si no, pero evidentemente la influencia del ser humano hoy día sobre el planeta hace que este concepto, por lo menos para Johan, como os digo, Rockstone, es uno de sus defensores, ¿no?, de este término antropoceno, por la influencia y porque es por causa humana los cambios que está habiendo en el planeta, ¿no? Dice, para salvaguardar la resiliencia y la estabilidad de la Tierra, debemos devolver al planeta sus límites planetarios. Los límites planetarios son evaluaciones cuantitativas de los límites seguros de la presión humana sobre estos 9 procesos críticos. O sea, estudiaron 9 procesos que son críticos, que se mantengan en unos umbrales para permitir el desarrollo de sociedades pues, que puedan perdurar, ofreciendo una buena calidad a los humanos y al mismo tiempo sin que el planeta lo pague, ¿no? Son límites científicamente definidos que garantizan la salud de la Tierra. Si los respetamos, la Tierra seguirá siendo nuestro hogar. Si los traspasamos, corremos el riesgo de sufrir daños irreversibles en nuestro propio sistema de soporte vital. Hoy, 7 de los 9 límites han sido transgredidos. Mirad, aquí tenéis, si queréis, quiero decir, esto está disponible. Esta página se traduce automáticamente cuando entras y tiene una traducción buena. Y el que quiera de verdad enterarse de cuál es la situación que tenemos, este es un punto de referencia. Como os digo, desde 2009 definieron 9 sistemas que tienen que estar en unos límites para asegurarnos la salud planetaria, por así decir. Como veis, aquí están Novel Entities, Climate Change, o sea, nuevas entidades, son compuestos químicos que no había, etcétera, cambio climático, en el que habla de la concentración del CO2 y del forzamiento radiativo, que es la diferencia entre el calor que llega a la Tierra del Sol y el calor que despide la Tierra de vuelta al espacio, ¿no?, que es el origen del calentamiento, la integridad de la biosfera, los cambios en el sistema terrestre. Bueno, aquí, si queréis ver cómo estamos en cada uno de ellos, luego tienen, como veis, te dice los 9 límites planetarios, entras aquí, te dice el clima, que es el cambio climático, la biosfera, integridad de la biosfera. Si pinchas en cada uno de estos, pues entras y te cuentan más. El uso del suelo, como veis, el agua dulce, los nutrientes, los flujos bioquímicos de nitrógeno y fósforo fundamentalmente, el pH del océano, o sea, la acidificación del océano por la absorción del CO2, los aerosoles, la carga de aerosoles atmosféricos, el ozono, la capa de ozono, la contaminación pone entidades novedosas, ¿no?, las novel entities que decíamos. Pues fijaros, de estos 9 límites, el de la capa de ozono es el que mejor llevamos, nos pusimos las pilas hace años y lo conseguimos, ¿no? El de los aerosoles, ahí está, y tiene sus pros y sus contras, y el de la acidificación del océano también parece ser que los últimos estudios, cuando dicen 7, como veis aquí solamente hay 6 que lo han superado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El de la acidificación de los océanos parece ser que es el séptimo que está superado, ¿no? Solamente vamos a volver aquí. Solamente con superar uno de los 7 límites estaríamos poniendo en riesgo la continuidad de la vida en el planeta tal y como la conocemos. No es que no vaya a haber vida. Vida en el planeta ha habido desde muy pronto. Este planeta, fijaos que la Tierra se le calculan unos 4.500 millones de años y como entre 500 y 700 millones de años, es decir, entre los 4.000 millones de años y los 3.800, es cuando se supone que empezó a haber vida en la Tierra. O sea, empezó relativamente pronto, en 500 millones de años, 700 millones de años. De hecho, de ahí
a que haya vida pluricelular pasó muchísimo tiempo. De esos prácticamente 4.000 pasaron hasta 1.000 y pico millones de años que aparecieron los primeros seres pluricelulares, ¿no? Muy simples, algas y cosas así. Los primeros metazoos, 600 millones de años. Desde los 3.800 o 4.000 millones de años que empieza la vida en la Tierra hasta hace 600 años que empieza a haber los primeros animales pluricelulares, vidas de los sistemas más simples, ¿no? Fijaos todo el tiempo en el que hubo vida en la Tierra, pero prácticamente a nivel unicelular o ya cerca del nacimiento de los metazoos ya había algunos seres pluricelulares, pero tipo algas y cosas así, organismos muy, muy sencillos. Muy simples. Lo que quiero decir es que la vida en la Tierra es casi inherente a la Tierra, la vida. Y la vida seguirá en la Tierra, pero seguirá aún. La cuestión es si vamos a poder seguir nosotros con nuestra forma de vida y nuestra forma de vida cultural y sociocultural que hemos generado, ¿no? De sociedades complejas y con este nivel evidentemente con este nivel de consumo no podemos seguir, pero con este nivel de complejidad también está muy en entredicho que seamos capaces de seguir de esta manera, ¿no? Lo que quiero decir es que con superar uno de estos 9 límites ya estaríamos poniendo en riesgo la vida en el planeta tal y como la conocemos y tal y como nos permite a nosotros desarrollarnos como sociedades complejas, ¿no? El caso es que en 2009, cuando lo crearon, vieron que había 3 límites superados, en cuanto muchos de ellos no es que no se hubiesen superado, sino que no habían encontrado la medida correcta, la magnitud que había que podía reflejar bien esos cambios, ¿no? Y que en años fueron la siguiente publicación que hicieron, pues ya eran 4, luego ya fueron 6 y ahora ya estamos hablando de que se han superado 7 de los 9. Entonces, bueno, pues nos la estamos jugando muchísimo. Como os digo, límites planetarios, la persona de referencia es Johann Rockström, ¿de acuerdo? Rockström que, como decíamos, bueno, pues se pone con diéresis la O, porque es lo que tienen los suecos de chulos escribiendo. Una persona de referencia. En cuanto alguien te hable y te comente algo de los límites planetarios, si te menciona a Johann Rockström, pues tiene un plus de credibilidad, ¿no? Es una de las señales que nos dice que nos podemos más o menos fiar de esa información. Ese es uno de los puntos interesantes. Uno de los conceptos interesantes es este de los límites planetarios que, como digo, aglutinó el trabajo de muchos científicos para llegar a definirlos y cuantificarlos y ver si realmente y valorar dónde estábamos y si lo habíamos superado o no lo habíamos superado. Otro concepto muy, muy cercano a este y muy relacionado con este es el de los tipping points, o los puntos de inflexión, que son subsistemas, digamos, ecosistemas concretos que sabemos que llevan ciclos de ampliación y de descenso, pues como es por ejemplo, el hielo en los casquetes polares, ¿no? Sabemos que todos los años en verano se deshiela parte del casquete y se vuelve a congelar en invierno parte del casquete. Son estos. La idea de tipping point nos habla de sistemas que oscilan regularmente, pero cuando esa oscilación es demasiado grande, corres el riesgo, como si tú te estuvieses balanceando en una silla, que te balanceas hacia atrás, hacia adelante, y siempre que te mantengas dentro de unos márgenes, bueno, pues más o menos estás equilibrado y puedes seguir así toda tu vida. Ahora, como empieces a balancearte más de lo normal, llega un punto en el que pasas el tipping point y pasas a otra fase en la que ya no tiene nada que ver la realidad con la que había antes. Ese es el concepto de tipping point. Como os digo, lo entendemos fácilmente con el hielo de los polos, ¿no? Incluso fijaos con el Amazonas, que es otro posible tipping point, ¿no? Del crecimiento de la vegetación y la deforestación. Pues va habiendo ciclos y que más o menos se va manteniendo siempre y cuando haya una masa suficiente, ¿no? Porque ya sabéis que el Amazonas, por ejemplo, genera procesos de su propia lluvia, ¿no? El arbolado va generando su propia condensación y su propia lluvia, y en cuanto pasa determinada pérdida de masa vegetal, pues ya no se genera, y de ahí a pasar a transformarse en sabana esa zona, pues es un paso irremediable.
Como os digo, en cuanto a la personalidad más significativa dentro del mundo de la ciencia, en cuanto a estudio de los tipping points y sobre todo a estudio de un tipping point que nos interesa muchísimo, fundamentalmente, bueno, nos interesa a todo el mundo, pero en Europa es brutal el interés que tenemos porque es un tipping point del que dependemos en Europa, que es la famosa corriente de circulación termoalina, ¿no? Termoalina, que tiene calor y salinidad. Por lo tanto, la cinta transportadora que de las grandes corrientes marinas que hace que al final se muevan masas de calor en el planeta, ¿no? Y entonces esa AMOC que llaman a la corriente de vuelco meridional, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que es la cinta transportadora que trae calor de zonas tropicales hacia el Atlántico Norte, donde coge gana salinidad y gana frío y profundiza, porque las corrientes cálidas son superficiales, las frías son profundas, pero profundas a 2.000, 3.000 metros de profundidad en el océano, ¿no? Y muy lentas. Parece ser que en dar la vuelta al globo terráqueo una gota de agua en esa corriente tarda 1.000 millones de años. O sea, fijaos la lentitud que esto lleva, pero lo que esto supone, ¿no? De hecho, las temperaturas que tenemos en Europa y que tienen en gran parte, sobre todo en Francia, en más al norte, en Inglaterra, vamos, en el Reino Unido, en Escandinavia, en Dinamarca, en Holanda, en todas estas zonas, pues tienen unas temperaturas mucho más cálidas de las que les correspondería por latitud. Si comparas con zonas de Siberia, pues o con zonas de Canadá, pues fijaos, deberíamos tener una temperatura muchísimo más fría, que haría que gran parte de Europa no pudiese ser habitada con la densidad de población que está habitada, ¿no? Sí podría haber grupos humanos, pero mucho más pequeños, como ocurre, como os digo, en zonas de Canadá o en zonas de Siberia. De hecho, si miráis cuál es la latitud que tenemos en Madrid tenemos la misma latitud, estamos en el mismo paralelo, por lo tanto igual de cerca del polo que Nueva York. Y evidentemente las nevadas que hay en Nueva York y el frío que puede haber, y fijaos que Nueva York está en la costa, ¿no? Pues imaginaos un terreno con menos influencia del mar, que sabéis que amortigua muchísimo por la capacidad calórica que tiene el agua, ¿no? Que amortigua muchísimo las temperaturas. Pues imaginaos tierra adentro, ¿no? O París, que si Madrid está a la latitud de Nueva York, imaginaos a la latitud que está París. Está a la misma latitud que zonas de Canadá en las que pues 9 meses del año están cubiertos de nieve prácticamente, o sea, como poco. O sea, imaginaos lo que esto sería. Y esto depende de esa corriente del Golfo, de esa corriente, digo, de la AMOC, de la que la corriente del Golfo es una parte. Ese calor que nos viene del trópico, aquí nos viene calor y humedad, que, bueno, pues hay señales muy indicativas de que esa corriente, bueno, pues puede estar fallando. Y veremos algunas. La persona de referencia aquí lo voy a compartir con vosotros otra vez, la persona de referencia aquí es Stefan Ranstorff. Espero que se esté viendo aquí porque yo no os veo. Eso este es Stefan Ranstorff. Stefan Ranstorff, fijaos, os pongo además como veis, es una entrevista que le hacen hace muy poquito, hace 3 semanas que salió esta entrevista. Tanto Johan Rockström como Stefan Ranstorff se están prodigando en divulgar últimamente muchísimo, porque como os digo, después del 2023 se les puso, bueno, pues eso, fueron muy conscientes de la aceleración que estos cambios estaban tomando y bueno, pues conscientes de su responsabilidad, pues han multiplicado su actividad divulgadora. Es gente de completa confianza, como os digo, porque respaldan o son referentes de equipos que recogen el trabajo de miles de científicos. Stefan Ranstorff es la máxima autoridad en la corriente del AMOC, el que lleva más años estudiando esto, y bueno, él y sus equipos, y el que tiene más conocimiento de ello. Y de hecho, voy a volver a colocarme yo. Estefan, como os digo, os he puesto ahí una entrevista en YouTube que ha salido hace muy poco, os la recomiendo a todos. Si queréis saber cómo está el tema de los tipping points y fundamentalmente cómo está el tema de la corriente del AMOC, pues es la persona de referencia, es él, sin lugar a duda.
más que nadie. Como os digo, en este vídeo, por ejemplo, en esta entrevista, pues hay un cambio muy claro. Hace no muchos años, Stefan Ranstorff hablaba y nos concienciaba a todos de la importancia de prevenir un riesgo que, aunque estadísticamente fuese pequeño, es decir, él hablaba de que había como un 5% de probabilidad de que en el siglo que viene, a partir del 2100, pues esta corriente colapsase y por lo tanto no llegase esa distribución del calor a Europa, lo que haría paradójicamente que este calentamiento global de toda la Tierra se transformase en Europa en una era prácticamente glacial, en la que hasta casi al borde de los Pirineos llegaría el casquete. Bueno, por lo menos hasta París llegaría, parece ser que casi el casquete polar, o sea, es casi los hielos permanentes prácticamente. No sabemos si al final será así, pero sí están hablando de unas bajadas medias de 10-15 grados en Europa en muy poquito tiempo. Aquí abajo, en Europa abajo, que somos nosotros la parte más baja de Europa, pues estamos ahí en una zona un poco de transición en esto, pero evidentemente si pensamos que estos cambios tan abismales no nos van a suponer problemas porque a nosotros no nos va a comer el hielo, es desconocer cómo funciona esto, ¿no? Y daos cuenta que ese cambio, toda esa temperatura que no viene aquí tendrá que ir a otro lado, es decir, todo ese calentamiento no viene aquí y va a otras zonas. Eso hará que se desplace la zona de ecuatorial real de temperaturas, ¿no? Que se desplace más al sur y que, pues, por ejemplo, cambien los regímenes de lluvias en el Amazonas y gran parte del Amazonas. Unos tipping points influyen en otros. O sea, esto está relacionado con el del hielo de los polos, que está relacionado con la pérdida de hábitat en el Amazonas, no solamente en el Amazonas, sino también los monzones en India y en Indonesia también se alterarían y se perderían. Sería una catástrofe mundial. O sea, en muy poquito tiempo, si la AMOC colapsa completamente, en muy poquito tiempo, en unas décadas, el mundo sería completamente distinto al que tenemos. Es así. El problema es que estos cambios parecen muy pequeños, no nos damos cuenta, pero como todos los procesos que digo que llevan una dinámica geométrica, una proyección geométrica, no somos conscientes porque daos cuenta que, imaginaos, vamos a poner la cabeza en lo que es una progresión geométrica, ¿no? Imaginaos lo que es una función exponencial de base 2, ¿no? 2 elevado a x, de manera que cuando x es 1 el valor es 2, pero cuando x es 2 es 4 y cuando x es 3 es 8 y cuando x es 4 es 16, es decir, se va duplicando cada vez lo que había, ¿no? Alicia Valero, que es otra persona de referencia aquí entre científicos españoles en la Universidad de Zaragoza, cuando comenta estas cosas, hace un símil imaginaos que tú coges un contador, una gota de agua, y al segundo siguiente 2 gotas de agua, y al segundo siguiente el doble, 4 gotas de agua, y al segundo siguiente 8. Parece que es algo absurdo. Bueno, pues cómo el problema de esto es que no somos conscientes del peligro de las dinámicas exponenciales hasta que ya es demasiado tarde. Daos cuenta que la duplicación de lo anterior hace que, pues imaginaos, si yo estoy teniendo miedo de ahogarme porque está subiendo muchísimo el agua, pues es que cuando 2 segundos antes de que llegue a 2 metros, o el segundo anterior habría llegado a 1 metro, el segundo anterior a medio metro. Es decir, cuando me quiero enterar y tengo el agua por encima de las rodillas y digo voy a escapar, no puedo escapar porque en los 2 segundos siguientes el agua ya llega a 2 metros. O sea, imaginaos lo que es esto. Pero hasta que llega ahí a las rodillas pasa muchísimo tiempo. Desde una gota a 2 gotas. O sea, que daos cuenta de lo que es esto, ¿no? Del problema que tienen las dinámicas, como digo, exponenciales. Que no nos enteramos, el mayor riesgo es que no somos conscientes del peligro que tenemos, de que tiene la situación hasta que es demasiado tarde. Ese es uno de los grandes problemas. Como os digo,
Stefan Rahmstorf es la máxima autoridad en cuanto a cómo va la MOC. Como os decía, hace como 10 años él hablaba de que aunque el riesgo o la probabilidad de que ocurra sea pequeña, como el riesgo es multiplicar esa probabilidad por la consecuencia catastrófica que tenga, o sea, cuando la consecuencia es catastrófica, como que no podríamos seguir como seguimos, es decir, habría una catástrofe mundial, aunque el riesgo, la probabilidad de que ocurra sea pequeño, deberíamos prevenirlo. Eso es lo que hablaba. No hay otros científicos a este respecto también comentaban la idea por ejemplo, fijaos, hay grabaciones de Carl Sagan, estoy hablando ya, no sé, para las nuevas generaciones no le conoceréis, pero es uno de los grandes científicos y grandes divulgadores científicos que ha habido en la historia de la humanidad. O sea, es Carl Sagan. Y Carl Sagan tiene por ahí vídeos que veréis en los que comenta precisamente esto, ¿no? Decía, si en la Guerra Fría, ¿qué probabilidad había de que a Estados Unidos le invadiesen los rusos? O sea, ¿qué probabilidad había? Si al final no ocurrió, ¿no? Evidentemente la probabilidad que era de un 10%, pongamos de máximo, y cuánto esfuerzo económico, cuánto dinero se destinó a prevenir y a paliar posibles ataques, a generar industria de defensa, miles y miles de millones ante un riesgo que era bajo en probabilidad. Porque la sensación de catástrofe que había si invadían los rusos a Estados Unidos era tremenda. Entonces eso justificó ese dispendio económico. Y ya Carl Sagan hablaba de que deberíamos plantearnos esto ante el calentamiento que iba a tener el planeta. Aunque los cambios, hubiese una probabilidad pequeña de que esto ocurriera, los cambios serían tan catastróficos que justifica que dediquemos ese esfuerzo, ¿no? El caso es que esto decía Stefan Rahmstorf hace unos años. Como os digo, hace unos 10 años hablaba de esto. En los últimos papers que ha publicado, el riesgo, la probabilidad del riesgo ha aumentado a más del 50%. En los últimos él estaba hablando del 55% de probabilidad de que colapse, antes incluso del 2100. Hay estudios que hablaban en torno al 2070 y pico, otros que estaban hablando del 2050. El problema de estas cosas es que cada vez que aparece un estudio nuevo, es decir, la ciencia tiene un sesgo conservador, por lógica, por prudencia. Tienes un sesgo conservador, es decir, no estudias, supones qué es lo que la probabilidad de que algo ocurra en base en base a lo que ha ocurrido anteriormente. El problema es que las dinámicas, como os digo, geométricas, las funciones geométricas, no siguen. Si eso fuese un proceso lineal, podría ser útil, podría ser eficaz tener esa estrategia conservadora. Pero cuando es un proceso exponencial, no es así, porque al final, cuando nos damos cuenta, estamos, como os digo, ya con el agua por encima de las rodillas y 2 segundos después llegará a los 2 metros. No nos da tiempo. Tenemos que ser conscientes de que eso está ocurriendo cuando vemos cómo están cayendo gotitas en el césped, ¿vale? En el suelo, nada más. Y tenemos que ser capaces de ver qué dinámica sigue, y si sigue esa dinámica exponencial, poner el remedio para solucionarlo. Como os digo, cada vez que se hace un estudio, los últimos estudios van confirmando cada vez más los escenarios más catastróficos. Es que es así, es que no hay otra. Sale un nuevo estudio y la probabilidad, los escenarios que nos habíamos planteado, bueno, pues los que eran más catastróficos son los que están corroborando los datos, no los escenarios más esperables o los escenarios más halagüeños. No, que en cada nuevo estudio aparece y parece que las cosas ocurren antes. Como os digo, desde el 2023, aquí, estos últimos 3 años, la evidencia de aceleración de todos estos procesos es abrumadora. Stefan Rahmstorf, recordadlo, y es a quien acudir en cuanto tengamos alguna duda sobre el AMOC, sobre las corrientes marinas, que sabemos que son las grandes distribuidoras de calor y humedad en el planeta. La siguiente personalidad que os quiero comentar es esta. Voy a ponerme aquí. La siguiente personalidad científica es esta, es James Hansen. Mirad, este es James Hansen, a ver si espero que lo veáis. Esta es la página de Wikipedia de James Hansen.
Bueno, James Hansen, como veis, lo que dice investigaciones climatológicas, es conocido por sus investigaciones del campo de la climatología. Bueno, pues fue, como veis, James Hansen está ya retirado de su actividad en la NASA. Vale. Fue hasta principios de 2013, dirigió el Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA. ¿Vale? No estamos hablando de un Mindundi, estamos hablando de grandes personalidades científicas apoyados y que representan el trabajo de miles, que coordinan el trabajo de miles de científicos. Como veis, dice su testimonio sobre el cambio climático a los comités del Congreso de Estados Unidos en la década de los 80. Creo recordar que fue en el 86 cuando tiene esa intervención en el Congreso de Estados Unidos hablándoles de el calentamiento global, ¿no? Dice, ayudó a difundir la cuestión del calentamiento global y su defensa de medidas para limitar los impactos del cambio climático. Como veis, James Hansen es, como os digo, todavía está vivo y está muy activo, aunque ya no está en la NASA, y lleva una actividad de publicación de paper muy elaborada. Y cuando James Hansen dice algo, cuando James Hansen estornuda, el mundo se constipa, que dirían, ¿no? O sea, es que además ha ido acertando siempre en sus predicciones. James Hansen, una de las cosas que criticaba al panel, al IPCC, fijaos, estos son, o sea, James Hansen, estamos hablando de que el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, sabéis que va elaborando informes. El último informe ya tuvo muchos problemas para salir los resúmenes, porque el informe en bruto es infumable, es decir, solamente cogen los científicos de cada ramo y se leen exactamente los trabajos de cada ramo, porque es tremendamente complejo. Entonces los resúmenes es donde hay mucha que se publican además para que se basen en ellos las decisiones políticas de los organismos internacionales, entre otros. Pues ahí hay mucha lucha de intereses para que no se digan determinadas cosas o se suavicen determinadas otras. En fin, ahí ha habido, y de hecho una de lo que ocurrió en 2023 fue que hubo filtraciones. Fijaos ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama el español, que recibió los datos, las conclusiones sin filtrar todavía y sin las presiones de los estados, ¿no? Para que los científicos suavizasen las conclusiones. Se filtró, es que me sale Juan Corbera, pero no es, no sé por qué me sale ese nombre, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues es un periodista español muy implicado en estas cuestiones de concienciarnos a todos de cuál es la realidad que tenemos y de trabajar para el cambio. El caso es que, como os digo, se filtraron los datos porque, bueno, pues parecía que eran demasiado duras las conclusiones que sacaba el IPCC para que los estados lo permitieran que se publicase sin cortapisas, sin paños calientes. Y fijaos que esto era así. Bueno, pues James Hansen critica a las conclusiones del IPCC por demasiado optimistas. O sea, fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es que desgraciadamente James Hansen ha ido acertando cada predicción que ha planteado. Y una de las últimas cuestiones que estaba planteando James Hansen desde hace tiempo es que esta aceleración que estamos viendo en los últimos años es, entre otras cosas, porque hay un concepto. Es la persona de referencia, James Hansen, para informarnos sobre el calentamiento global, sobre el desbalance, el desequilibrio. Desbalance es por el balance, ¿no? Del inglés, que en realidad es desequilibrio radiativo, ¿no? La diferencia, como os digo, del calor que viene y el calor que viene a la Tierra del Sol y el calor que expulsamos de vuelta al espacio, que ha sufrido una aceleración brutal en los últimos años. Y parece ser que a partir de 2015, del cambio en las legislaciones que permitían la quema de combustibles fósiles en los barcos, que es la base de nuestra gran economía global, es el transporte marítimo. Vaya por Dios, ahora está sonándome el teléfono. Bueno, lo dejamos que suene. No le vamos a hacer ni caso. El teléfono de casa, ¿eh? O sea, fijaos lo que me ocurre. En casa. No es el móvil, es el teléfono de casa. El fijo que todavía tengo. Bueno, lo ignoramos. Lo que os decía, James Hansen, punto de referencia en cuanto a desequilibrio radiativo. Bueno,
pues lo que él hablaba de un concepto que es el de sensibilidad climática. Bueno, es un concepto que manejan todos los climatólogos, ¿no? Y todos los que están viendo a ver hacia dónde vamos. La sensibilidad climática, para entendernos, es la cantidad de... la cantidad de grados que aumentaría la temperatura si se duplicase la concentración de CO2 en la atmósfera, para entendernos. Esa es la idea. Entonces decía que la estimación que hacía el panel intergubernamental del cambio climático, que hablaba en torno a 3,5 grados de aumento de temperatura al duplicarse la concentración de CO2 en la atmósfera, pues que estaba subestimado, que en realidad la sensibilidad climática del planeta es mayor. Es decir, que cuando se duplique, daos cuenta que más o menos se calcula, porque cierta cantidad de CO2 tenemos que tener en la atmósfera, es decir, el efecto invernadero es necesario para poder vivir, si no, no podríamos vivir, o sea, sería una Tierra muchísimo más fría de lo que es. O sea que parte de CO2 es, pero que es el que está ahí por procesos naturales, sin intervención humana o sin que la intervención humana con una intervención humana digo que no sea significativa en ese aumento del CO2. Entonces era en torno a 280 partes por millón, me parece recordar que es lo que se calcula que era la concentración de CO2 en la atmósfera en la época preindustrial, es decir, antes de que empezásemos a quemar combustibles fósiles, que los quemamos porque no hemos encontrado otra fuente energética tan maravillosa como la que nos ha proporcionado los combustibles fósiles, con ese retorno energético tan alto que tiene, ¿no? La cuestión es que como os digo, lo que planteaba es que los estudios paleoclimáticos, decía James Hansen, nos indicaban que estaba prácticamente el doble, o sea, en torno a 6 grados, la sensibilidad climática, es lo que defendía James Hansen, y que sin embargo los estudios o las conclusiones del panel intergubernamental del IPCC suponían que era menor porque no se había tenido en cuenta el efecto de de la polución que provocaban precisamente los combustibles fósiles quemados de los barcos, que son las grandes, pues eso, la base de nuestra gran economía globalizada, ¿no? Ese transporte marítimo, parece ser que los barcos quemaban de la peor calidad, los combustibles de la peor calidad, cualquier mierda que ardiese se metía en un barco y se quemaba. Bueno, pues a partir del 2015 se cambiaron muchas legislaciones porque la polución que estaba generando era terrible, ¿no? Y los efectos que esto tenía. Bueno, pues esa polución tiene una cara B, y es decir, que parece ser que sobre todo los compuestos sulfurados que tenían estos combustibles sucios, esos compuestos sulfurados permitían liberar a la atmósfera, sobre todo en la atmósfera por encima del mar y en capas bajas, funcionaban estos compuestos sulfurados como núcleos de condensación de vapor de agua y formación de nubes, por lo tanto, nubes bajas que aislaban de alguna manera, es decir, hacían de paraguas en vez de paraguas, de parasol, ¿vale? Aislaban de alguna manera y no se estaba teniendo en cuenta ese efecto, de manera que el incremento que habíamos visto, que es en lo que se basaba el panel intergubernamental, ¿no? Es decir, si fíjate, si eran 280 y ahora estamos en 430 y pico, pues decían que cuando se duplique y se llegue a los 560, que sería la duplicidad, correspondería a tanto. Aunque estos procesos, como os digo, no son lineales y no es tan fácil el determinarlo, parece ser que no se había tenido en cuenta, esto es lo que argumentaba James Hansen, no se había tenido en cuenta el efecto enfriante que tenía esa polución, y que al quitar esa polución de en medio, porque hay que quitarla porque nos está matando, pues el calentamiento se aceleraría, y es lo que ha ocurrido, y es lo que hemos visto, que se ha manifestado en estos últimos años, a partir, porque desde que se empezó a quitar y se empezó a cambiar, bueno, pues parece ser que una de las principales razones de esta aceleración del calentamiento es esta. Una de las principales, digo, porque hay otras que sabemos que tienen que ocurrir, es decir, si hay menos
Igual que esas nubes se enfrían, evidentemente también existe el efecto contrario. El efecto invernadero es el efecto albedo, que es la reflexión que hacen las superficies blancas del el agua helada, ¿no? O sea, los casquetes polares, los glaciares, pues reflejan muchísima radiación solar. Y entonces es que contrarresta de alguna manera ese efecto invernadero. Al haber menos hielo, pues hay menos reflexión, menos efecto albedo. La tierra que está debajo es más oscura que el hielo, atrae más calor, igual que la superficie del mar. La superficie del mar helada refleja más calor, que si quitas ese hielo, la superficie es más oscura y el agua se calienta más. Es algo sencillo que podemos entender todos, ¿no? Ese es otro proceso que también está acelerando, porque al haber menos hielo, pues hay menos reflexión y por lo tanto el equilibrio radiativo se altera. No solamente esto, también sabemos que el vapor de agua genera efecto. eh, Tiene un gran efecto invernadero y sabemos que una atmósfera más caliente absorbe más y mantiene más vapor de agua, con lo cual también se aumenta el calentamiento. Es decir, hay varios procesos que sabemos que están aquí influyendo. Pero lo que hablaba James Hansen era fundamentalmente de esta polución que nos permitía un cierto paraguas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se va comprobando y en las últimas papers que ha publicado, bueno, pues se ha ido demostrando y parece ser que esto va mucho más rápido de lo que creíamos, porque como os digo, la sensibilidad climática del planeta es mayor de la que suponíamos. Y James Hansen, desgraciadamente, tiene razón. Como os digo, en Johan Rockström para los límites planetarios, Stefan Rastor para los tipping points y sobre todo para el AMOC o la corriente del Golfo. Fijaos que van a aparecer en los últimos, en los siguientes meses aparecerán noticias y van apareciendo y están apareciendo noticias de estas, en las que cada vez se añade un poquito más sobre el deshielo, se añade un poquito más sobre la pérdida de especies, se añade otra gotita sobre evidencias de ralentización de esta corriente de la AMOC, o sea que está detrás de muchos cambios que estamos viviendo ahora mismo en Europa. En fin, que como veis la realidad es bastante más cruda de lo que nos hacen sentir los medios de comunicación y porque para seguir, o sea, la realidad es tan gorda que deberíamos cambiar completamente y deberíamos dar una vuelta a todo, pero bueno, pues no somos tan conscientes. O sea, que eso de que esas noticias que os lleguen de catastrofismo, no, lejos de todo esto. La realidad es mucho más catastrófica de lo que nos están contando. Como os digo, recordemos James Hansen, calentamiento, Stefan Ransdorf, corriente del Golfo o corriente de la AMOC y Johan Rockström para los límites planetarios. Son 3 puntos de referencia. Claro, para que no nos perdamos y para que demos veracidad a aquel que apoye sus argumentos con respecto a estas personalidades o al trabajo que estas personalidades están desarrollando y a los papers que están publicando, ¿no? Es un punto de referencia bien para anclarnos y para saber si podemos dar veracidad a estas opiniones que nos están dando o no podemos o debemos despreciarlas porque su objetivo es generar confusión, como os digo. Para ver un poquito más, he seleccionado algunas de las noticias, además, que han llegado en el último mes. De hecho, creo que desde el 3 de junio es cuando cogí algunas. Voy a ir comentando algunas que nos darán alguna idea de esto. Por cierto, la siguiente, fijaos, habla de otro gran científico que es un premio Nobel de Física y simplemente la comento y fijaos que es de las. Estamos aquí. ¿Me estáis viendo ahí? Sí, ¿no? Eso es. Fijaos que es de las. Me parece alucinante. Pero mirad, de vez en cuando hay algún puntito que llega desde las. David Gross, Premio Nobel de Física. Las probabilidades de que la humanidad viva 50 años más son muy bajas. Fijaos lo que nos está diciendo David Cross, ¿no? Que son muy bajas. Bueno, pues ya está, aquí tenéis este artículo, bueno, comenta muy poco aquí, la verdad, de lo que dice, pero es del 11 de junio, como veis, es de hace nada. Y estamos hablando de un premio Nobel de Física, que no estamos hablando de ningún Mindundi, ¿no? No estamos hablando de un futbolista que de repente cree que es más listo que nadie, ni nada por el estilo, no. Estamos hablando de un premio Nobel de Física. O sea, a ver, ¿dónde estamos, no? Mirad, otra información.
Aquí esto es de un suplemento, me parece, del Mundo que se llama Papel, y no sé por qué me aparece así, que no se llega a verlo de arriba. Dice, en el centro de control que vigila el deshielo en el Ártico, 2 puntos. Es aterrador cómo ha cambiado esta región en solo 30 años. Fijaos lo que nos están diciendo, ¿no? Visitamos la sede principal, tiqui, 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 dice, la primavera llega 5 semanas antes y esto tiene consecuencias tremendas para los animales, advierte. Esto dicen aquí, pero hagamos o sea, démonos cuenta de lo que están diciendo. La gente que está vigilando el deshielo dice que en los últimos 30 años ha cambiado esto como no esperaban. O sea, os voy a comentar simplemente una anécdota. Este artículo está bien. O sea, si podéis acceder a él, este artículo está bien y te cuentan bastante bien todo esto que ocurre. Si queréis tener información sobre cómo se está deshelando el Ártico, este es un artículo interesante. Voy a comentaros simplemente esto que me parece aquí. Mirad, dice, el año pasado la primavera también llegó antes, entre comillas. Ha sido un cambio progresivo aunque hay variaciones. Aquí en Tromsø es muy difícil, que están en las islas Svalbard en el Ártico. Dice el año... aquí en Tromsø es muy difícil decir qué tiempo hará dentro de 10 minutos, bromea, pero cuenta esta anécdota. Dice, hace 20 años planté en mi jardín un ciruelo, en las islas Svalbard. Dice, y todo el mundo se reía de mí, pero yo me dije, si seguimos con este calentamiento, quizá dentro de 20 años tengamos ciruelas. Pues bien, el año pasado dio frutos y por primera vez tuvimos 60 ciruelas grandes. Estaban buenísimas, pero es deprimente que podamos cultivarlas a esta latitud. Fijaos lo que nos están diciendo los que están investigando con el hielo en el Ártico, ¿no? O sea, es tremendo. No solamente... No solamente esto, hace unos meses también apareció la noticia de que había ya mosquitos en Islandia. O sea, que nos está, o sea, que es que no hay razón al negacionismo. O sea, hay demasiada evidencia como para plantearnos otra opción más plausible. O sea, la navaja de Ockham, el principio de parsimonia en ciencia, nos dice que la aplicación más sencilla suele ser la correcta. Entonces no hagamos cálculos de no, esto es una conspiración que quieren que... No, mira, a ver, la evidencia es muy... O sea, que haya mosquitos ahí, ¿no? Que las cigüeñas ya no migren y nos consideren África desde hace mucho. O sea, hay mucha evidencia que nos dice que esto no es lo que era, que esto ha cambiado demasiado. Voy a comentar nada, simplemente apuntaros algunas noticias porque han pasado un poquito desapercibidas. Mirad esta noticia que es del 22 de junio, o sea, hace 4 días. El planeta vive una escalada de estrés térmico y calor nocturno. Las noches se calientan más rápido que los días. Fijaos lo que nos está diciendo. Un estudio revela que desde 1970 hay 1.000 millones de personas más expuestas al calor extremo y el 70% de la población mundial se ve sometida al menos a 3 meses de estrés térmico fuerte al año. El 70%, ¿eh? Estamos hablando de un artículo que ha salido en la revista Nature, ¿no? En Nature Climate Change, ¿no? Mira que, bueno, pues como veis, este es un artículo que está publicado en el diario hace nada. Si puedo, voy a ver si os pongo esta vez en la explicación del vídeo, os pongo los enlaces a estos artículos, por lo menos o a estos artículos o a esto del... o el enlace al vídeo, como os digo, de Stefan Rastorf de YouTube. Mirad, una información que vino, como veis, el 12 de junio se publicó en CNN. Dice, una misteriosa mancha fría en el océano ha desconcertado a los científicos. Un nuevo estudio dice que es una señal ominosa. Fijaos lo que nos está diciendo. Nos está hablando de la mancha fría, de que todo el planeta se calienta y sin embargo hay una zona que la llaman el cold blob, la mancha fría o la gota fría que hay al sur de Groenlandia y al oeste de las Islas Británicas, fundamentalmente. Esa mancha fría es indicativa. Fijaos que es que dice, desconcierta a los científicos. No, esto hace ya tiempo que estamos hablando de ello. No me menciono a mí como científico, sino que los científicos llevan tiempo viendo esta mancha fría. Y es una de las muestras cada vez más evidente de que la corriente que viene aquí, que trae desde los trópicos este calor a Europa, se está alterando y se está debilitando
tremendamente, ¿no? Esto hace referencia, fijaos, a el artículo que publica Stefan Rahmstorf. Hacen referencia en este artículo de CNN a uno de los últimos artículos de Stefan Rahmstorf. De hecho, estaba mirando a ver dónde tiene, creo recordar que tenía un enlace directamente al artículo de Stefan Rahmstorf en el que habla no es que esté desconcertando a los científicos, esto es una forma de contarlo de los, bueno, pues de los de los periodistas, pero los científicos llevan tiempo ya analizando este problema y parece ser que es una evidencia de ralentización de esas corrientes marinas que traen el calor. Otro, para que no nos olvidemos, ¿no? Premio europeo para un científico español por demostrar que el cambio climático intensificó la dana. Por si había problema, no sé por qué esta noticia, por ejemplo, es un premio europeo a un científico español, pues no se le ha dado muchísima bola, ¿no? Carlos Calvo Sancho, investigador del CSIC, ha sido reconocido como EMS. Young Scientific Award 2026, uno de los premios más destacados de la Sociedad Meteorológica Española, ¿no? Digo europea, perdón. Bueno, pues como veis es un premio que le han dado por demostrar que la implicación del cambio climático en la intensidad y cómo tuvo lo que tuvo la dana. Y lo último, que ya estamos llegando al final de misión, quería comentaros esta noticia que ha pasado también algo desapercibida del 10 de junio. Esta noticia, bueno, pues es un poco más halagüeña, un poco más halagüeña, no tiene este contenido de anunciarnos catástrofes, ¿no? Fijaos que lo que dice está publicada en El País, en el suplemento de ciencia del País, en el que habla de que bacterias y virus cooperaron para crear nuestras células en el origen de la vida compleja. Descendemos de interacciones entre microbios, dicen. Entonces, quiero comentarlo porque son científicos españoles, son científicos de la Universidad de Barcelona. Mirad, te comentan la idea de Lynn Margulis, que ya he comentado yo alguna vez de la teoría indosimbionte, que demostró Lynn Margulis que los procesos de cooperación son fundamentales, fijaos, para generar primero las células complejas, o sea, de las bacterias que son procariotas, que no tienen ni núcleo ni orgánulos. El siguiente paso es una célula más compleja que permite al final organismos más complejos. En su evolución ha permitido de esta célula eucariótica, como digo, seres pluricelulares complejos como nosotros. Hasta hace poco esta era la explicación sencilla y más aceptada sobre el origen de la célula eucariota. Sin embargo, un estudio publicado en Nature, mirad, vamos a pinchar porque nos va a llevar directamente al estudio, ¿veis? Es un estudio publicado el 10 de junio en Nature. Como veis, los ancestros genéticos revelan diversas asociaciones microbianas durante la eucariogénesis, es decir, antes de que se llegase a formar, que en la formación de esa célula eucariota había organismos, había colonias bacterianas que compartían ya determinados materiales genéticos y que en asociación con algunos virus, que los virus son un elemento importante en la variabilidad genética, puesto que permiten pues eso, transferencia de virus de unos organismos a otros. Ya sabéis que nosotros tenemos un ADN de origen vírico, por ejemplo, que nos permite el ser mamíferos placentarios, ¿no? Los mamíferos placentarios, ya comenté hace tiempo que el gen de la sincitina, de una sincitina que genera sincitios. Generar sincitios es quitar, cuando hay tejidos que tienen conectadas varias células individuales, como que las unen, como que yo lo hablo, el sincitio siempre lo relaciono a cuando haces obra en una casa porque no tienes sitio, ¿no? Estás sin sitio y cuando no tienes sitio, ¿qué haces? Loft. Quitas tabiques y lo haces todo espacio único. Pues eso es un sincitio. Un sincitio es una fibra muscular, por ejemplo, en la que al final una fibra muscular es un conjunto de un montón de células musculares que han fundido sus membranas y han generado una estructura como que es solo una célula con un montón de núcleos. O sea que al final lo que hacen es eso. Bueno, pues parece ser que en la generación de nuestra placenta es necesario esta acción
reacción sincitial que lo hace una proteína que se llama sincitina, que es como se suelen. Ya sabéis que no son muy... bueno, a veces sí, a veces se les ocurren, se sienten creativos los biólogos y se les ocurre ponerle nombres graciosos a estas cosas, como a la proteína Sonic, esta, y bueno, en fin, hay algunas por ahí, algunas cosas que son graciosas. Pero generalmente suelen ser descriptivas. Las proteínas las acaban en ina, mucho, y si hace sincitio, pues se llama sincitina. Ya está. Y como os digo, es de origen vírico. Bueno, pues aquí en este artículo lo quería comentar porque eran científicos españoles los que están detrás de esta publicación, una publicación en las revistas de mayor impacto, como es revistas del grupo de Nature, ¿no? Entonces, bueno, pues en la que una vez más hacían referencia a la importancia de procesos cooperativos en la evolución, en los grandes saltos evolutivos, ¿no? En el paso de células procariotas a eucariotas, por ejemplo, y cómo esos procesos cooperativos son tan importantes o más que los procesos competitivos que teníamos aquí metidos como generación, ¿no? Como la necesidad de competir para progresar. Bueno, pues quería comentar esta última noticia por varias razones. Una primera porque son compatriotas y hay que hacer patria, ¿no? De científicos españoles que publican un pelotazo de artículos. Y otro porque va en la línea de romper el paradigma de evolución por competición. Y es evolución por cooperación. Y fijaos que ese cambio es coherente con el cambio que tenemos que dar ahora para evolucionar socialmente y evolucionar por cooperación y no por competición, porque se acabó la era de la competición, se acabó el juego, se acabó el monopolio que hemos generado durante estos últimos años, ¿no? Como hemos multiplicado la actividad monopolística. Bueno, pues ya está, ya señores, el tablero ya no da más. Hace muy poco Elon Musk ya tenía él más... cuando se ha hecho trillonario, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tiene, me parece que tanto como el 40% más pobre de la humanidad. O sea, una persona. De hecho, hablan de él, la mitad de la población mundial que tiene la misma capacidad económica que 12 personas en el mundo. O sea, esas diferencias económicas ya lo que nos indican es que el monopolio se ha acabado. Es decir, ha ganado. Sí, vale, pero si queremos volver a jugar hay que repartir de nuevo. Si no, no podemos jugar. ¿De acuerdo? Entonces se acabó el monopolio, se acabó la era de los negocios y empezamos la era de los servicios y de organizarnos para ayudarnos, para llevar bien y poder continuar adelante, porque si no, esto no da para más en muy poquito tiempo. En fin, los que penséis además que la gran inestabilidad geopolítica mundial que está ocurriendo ahora, el auge del fascismo, estas tremendas es independiente del caos ambiental que estamos generando, pues creo que estáis equivocados. O sea, que no lo vemos esa relación a veces tan clara, pero es evidente que nos influye, estamos completamente influidos, somos seres que nos hemos criado aquí, hemos vivido aquí, el entorno, pertenecemos, somos una parte más de la diversidad biológica de este planeta, somos una parte más de la naturaleza de este planeta y bueno, pues recuperemos toda la parte que nos hace, que nos ha hecho además tener el avance que hemos tenido como especie, ¿no? Que es nuestra capacidad de cooperación. Bueno, intentad pasarlo muy bien este verano. Esperemos que julio y agosto, bueno, pues bueno, mirad como un último apunte. Cuando os hablen del niño, que sí, que está empezando el niño, pero está empezando, es decir, este calor que hemos tenido esta semana anterior no tiene nada que ver con el niño. El niño todavía no ha manifestado sus efectos aquí. ¿No? Está en el Pacífico y aquí todavía no han llegado sus efectos. Sus efectos llegarán en invierno y probablemente el verano que viene se verá incrementado el calor por el niño. O sea, imaginaos, este es sin el niño. Ya veremos a ver cómo pasamos. Esperemos que además esta inestabilidad geopolítica nos permita, por lo menos yo quiero que me permitan irme de vacaciones en agosto. Si puedo irme y volver sin que tenga que dejarme el coche empeñado por ahí porque no hay dinero para pagar el combustible o no hay combustible para poder llenar el tanque, en fin. Espero que no, espero que podamos vernos la última semana, el último viernes, perdón, de agosto, que será el mes 8. Y por lo tanto volveremos a vernos a las 6 en Café Conciencia. Hasta entonces,
intentad disfrutar y a la sombra, que hace calorcito.